No me digas. Café con sabor amargo. Parece que ya estamos, ¿no? Ya vamos a estar. Ya, cuando llegue Fernando. Ya estamos listos, señores. ¿Ah? ¿Ya? Señores, pues aquí, don Luis, gracias por estar con nosotros como cada martes en un programa más de Café con sabor amargo. Don Luis, de veras, híjoles. Como pasó una parte de las risas y demás, hay que aclararle al público. Bueno, sí, ¿de qué se trata? Que no nos estamos riendo de la realidad del gobierno, hoy. O sea, de la realidad de lo que pasa en el gobierno de vida. Lo que pasa es que cuando llegamos a temas de crítica de la situación y todo, y llegamos así de contentos y ya, bueno, a ver, se están burlando. No, lo que pasa es que estamos recordando anécdotas. De lo que le pasó a un cuate. A un cuate hace muchos que años. No digo su nombre, pero que fue muy simpática. Muy simpática y estábamos recordando viejas cosas. De la posición que le pusieron a Xavier. Tú dirás. Bueno, Luis, fue interesante y sobre todo ver que los compañeros de las redes, los amigos de las redes, en la plática que estuvimos platicando, charlando la semana pasada, y se tocó en la distorsión de cómo el poder público no se lleva o cómo debe llevarse, hubo muchas reacciones a favor. La gente nos decía, oye Gerardo, ojalá que don Luis Correa pueda seguir hablando de este tema, porque son los temas que nos faltan a nosotros para saber, para orientarnos, porque nos llega una versión, pero no sabemos realmente cómo ejercer o cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos y cómo hacer que se cumplan. Mira, la verdad fue muy interesante, digo, hasta me extrañó y luego lo pensé bastante, qué fue lo que pasó con el programa y las reacciones de la gente, ¿no? La conclusión que yo saco es que desafortunadamente de lo que yo hablé la semana pasada se habla poco. No nos lo enseñan bien en la escuela. No hay ese mismo. No hay esa formación cívica que nos arroje claridad sobre el rol que juega cada uno de los actores en una sociedad política, en una sociedad organizada políticamente. Y digo políticamente, pues bueno, es una comunidad que tiene normas de convivencia, no es un grupo de gentes que se unió a tomar trago, no. Es un grupo de gentes que tiene deberes y derechos para que esa convivencia se lleve sanamente y tiene entes que prestan un servicio a ese conjunto humano, ¿no? Porque, entonces, ¿por qué me llamó la atención? Pues que la gente piensa que lo que yo dije la semana pasada es mi opinión, no, es mi manera de explicarlo. Pero lo que yo dije la semana pasada no es mi opinión, es lo que se establece en la ley misma. ¿Está contemplada en la ley? Está en la ley. Está en la ley. Cuando me dijo, oye, usted no pensaba, a ver, independientemente que Luis Correa piense así o no piense así, esa es la realidad que debiera producirse a partir de la observancia de la ley. Entonces, lo primero que a mí me salta de este tipo de cosas cuando se platican es reacciones como, bueno, pero es que eso que sucede, no lo que tú planteas de acuerdo con tu manera de explicar la ley, es lo normal, ¿no? Es una expresión que surge muy frecuentemente, es que es lo normal. Y yo digo, no, para empezar, usemos las palabras que correspondan a las cosas. Es lo que cotidianamente sucede, no es lo normal. ¿Por qué yo no uso la palabra es lo normal? Porque lo normal es lo que está sujetado a la norma. Y resulta que precisamente es lo contrario lo que sucede. No se sujetan a la norma. Pero entonces sí sería normal. Que suceda todos los días no significa que se sujeten a las normas. Que esté bien. Que esté bien. No, sino al revés, es anormal. Que sucede todos los días, sí. Y entonces, ¿por qué usamos la palabra? A veces también eso, digo, yo trato de pensar y repensar qué es lo que nos pasa como comunidad cuando distorsionamos los conceptos y los roles de cada uno de los actores.
Resulta que hemos perdido la capacidad de reacción ante lo absurdo, ¿no? Sí. O sea, resulta que en la vida pública... Que es normal. Sí, por eso te digo, es normal y no es normal porque no se ajusta a la norma. La norma establece cuáles son las funciones de cada uno. Y a diferencia incluso de lo que sucede en la vida privada, en la vida pública el derecho establece que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le faculta o digamos lo obliga. Porque finalmente la ley obliga al personaje público a hacer determinadas cosas. A diferencia de la vida privada, que yo como ciudadano puedo hacer todo lo que no me sea prohibido por la ley. Si no me es prohibido, lo puedo hacer. Óyeme, ¿qué reglamento tengo que respetar para hacer esto? No, pues no hay ley que lo norme, lo puedes hacer. Hay una prohibición de que lo hagas, entonces ya no lo puedes hacer. Pero mientras la ley no te lo prohíba, tú como ciudadano, es uno de los principios básicos del derecho. Y es muy diferente el derecho privado al derecho público. Entonces es por eso que los políticos, a la falta de conocimiento de los ciudadanos, qué es lo que más les conviene, no informar cuáles son sus derechos y obligaciones, hacen lo que quieran. Claro. Y nosotros creemos como ciudadanos que lo que están haciendo es normal. Que se usa lo normal. Y entonces, pues para empezar como ciudadanos debemos aprender a distinguir que no es lo normal, es lo absurdo. Sucede todos los días, pero es lo absurdo. No hay nada más lejano a la norma que el comportamiento de esa manera de los funcionarios públicos. Así es sencillo. Pero ¿por qué no abordamos ejemplos de la vida cotidiana para terminar de entender esto del absurdo y lo normal? Y lo que debiera ser y lo que no es. Mira, en la vida privada somos más reactivos o reaccionaríamos muchísimo más fácil a cualquier absurdo como los que en la vida pública sucede. Imagínate que vas a un restaurante y pides tus platos y se los llevan a otra mesa, pero a ti te pasan la cuenta. ¿Te molestarías? No, ¿Te no, pero te vas a molestar. No, como ciudadanos acostumbrados a lo normal de que yo pago por lo que no me entregan, ¿deberías pagar la cuenta? No. Ese es el asunto, que en la vida cotidiana vemos como totalmente absurdo. Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran si yo estoy pagando para que me presten un bien o servicio, ¿no? Imagínate que le pagas a una constructora, a un ingeniero que es gerente de una constructora, para que te haga tu casa y construye la del vecino y no la tuya, ¿no? Yo creo que la semana pasada usaba yo un ejemplo del abogado, de que contratas un abogado, le pagas para que te defienda y defiende a tu adversario. Entonces, lo que en la vida cotidiana vemos como tremendamente absurdo, resulta que lo vemos como normal en la política. En la vida pública. Híjole. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso decía yo la conclusión. Entonces realmente hay una distorsión tremenda. Cultural de nosotros, porque de los ciudadanos. O sea, que no entendemos que si nosotros estamos pagando, pues es precisamente para que nos generen bienes y servicios en función de nuestras necesidades. No es para su beneficio o para beneficio de otros, sus familias, sus parientes, etcétera, etcétera. O simplemente, entonces, Luis, muchas veces hacen una mala obra y dicen, ay, ni modo, a ver qué pasa, ¿no? Y no hay nadie que se queje, ni los mismos usuarios, por ejemplo, del estadio, de ese mal servicio. Hay algunos que ya se quejan, hay algunos que ya se están quejando, pero desafortunadamente, como se ha distorsionado, no solo por quien lo ejerce, sino por el conjunto de ciudadanos, el rol que cada quien debe jugar y el concepto mismo de la función del gobierno, sucede y no nos rebelamos, por llamarle de alguna manera, aunque pueda sonar fuerte, podemos cambiarla, no reaccionamos, nos inconformamos, ni siquiera nos asombra que suceda, lo justificamos, es lo normal. Están robando, ni modo. Y hablemos de dinero. Resulta que otro de los argumentos, además de lo normal, que ya vemos, o sea, que en el argumento que yo he dicho, creo que queda claro que es todo menos normal, porque no está sujetado a la norma, sino todo lo contrario.
Nos podemos ir al asunto, otro de los argumentos que la gente dice, es que el que paga manda. Pues Sí. el que paga manda. Pues somos nosotros ¿Y a qué ciudadanos. horas empezamos a mandar? Claro, a mandar. Pues somos- sí. Porque resulta que en la vida pública hay dinero de todos menos de ellos. A ver, el dinero que tiene una autoridad o un funcionario público para ejercer presupuestalmente es de todos menos de él. Es el único que no saca de su bolsa para específicamente tener el dinero con el que cuenta para ejercer, ¿no? Entonces, eso que se ve como normal también, hombre, ¿cómo no los diputados van a defender el interés del Ejecutivo si el que dispone del presupuesto es el Ejecutivo y si no, pues les aprietan, etcétera, etcétera, o no les dan por fuerita Sí, sus sus dulces agradecimientos? A ver, ese dinero, el ejecutor de la entrega del dinero es el Ejecutivo, pero el dinero que está entregando no es de él, es del pueblo. Y entonces otra vez volvemos a la expresión, el que paga manda. Ok, vamos a darlo por un hecho. El que paga es el pueblo, el que manda es el pueblo, no al revés. No el funcionario público está para servirlo. Una vez yo hice un programa contigo donde hablaba, no sé si te acuerdas, del origen mismo del gobierno, ¿no? Yo en esa explicación siempre he usado la metáfora de una comunidad remota antes de que fuera una sociedad política, es decir, no tuviera una estructura de gobierno y demás. ¿Cómo se ocurrió a alguien en ese pasado remoto tener un ente que hoy le llamamos gobierno? Cuando se dieron cuenta que había necesidades imposibles de cubrir individualmente. Hombre, imagínate el grupo que yo siempre uso ese ejemplo, salía a cazar el búfalo, el bisonte, ¿no? Y las mujeres y los niños se quedaban en las cuevas, pues ¿quién iba a cuidar de las mujeres y los niños? Porque un bien preciado de esa época, y no porque ahora no lo sea, pero a veces nos perdemos un poco del valor que tienen, eran las mujeres. Y entonces venían otras tribus a raptarlas, a llevarse a las mujeres. Entonces de repente se empezaron a dar cuenta que yo podía ir por la carne, ir por la piel, ¿no? Para mi familia, pero necesitaba a alguien que hiciera algo distinto, que nos sirviera a todos y que nosotros teníamos que darle su sustento para que no tuviera que ir a cazar, sino se dedicara solo a hacer lo que nos convenía que hiciera para todos nosotros. Concepto de seguridad, ¿no? A ver, alguien se tiene que ocupar de la seguridad. Y luego de los caminos, y luego de los espacios de recreación, y luego de la educación, y luego de... Bueno, esa necesidad común generó la idea de gobierno, de lo que hoy se llama gobierno. Pero yo tengo una expresión muy básica para entenderlo, esto. El pueblo inventó al gobierno. No puede ser al revés. Pero, no puede ser al revés. No puede ser que el gobierno invente a un pueblo. Pero ¿por qué, Luis? O sea, híjoles, es toda la gente, nosotros como ciudadanos, y sobre todo porque los gobiernos, la gente que está ostentando el poder, no entienden que la importancia para ellos es tener realmente a su pueblo contento, contento en el sentido de dar los servicios con el cual le estás aportando tu dinero y no sentirse que son, como ha pasado siempre, Juan Camaney, yo ya llegué, vengan pueblo, yo mando, yo soy el Lord. Es parte de la distorsión cultural como no se ha fomentado una cultura adecuada de lo público y lo privado, no se ha fomentado una cultura cívica, pues la distorsión o el desvío conceptual es muy fácil. Y entonces el que es figura pública, que debiera de todas estas explicaciones que yo hago, que no es, vuelvo a decir, es mi manera de explicarlo, no estoy inventando el concepto se inventó hace mucho, y en el caso de la República de los Estados Unidos Mexicanos, la patria en la que vivimos está en la Constitución
no es invento mío. Y lo enseñan en las escuelas de derecho. Al no haber esa cultura que fomente este conocimiento y esa claridad de concepto de las cosas, pues entonces resulta que el que busca el poder, como lo ha visto en el ejemplo de todos los años de su vida, llega a aprovechar de haber logrado ese poder. Porque la misma palabra poder está totalmente pervertida, ¿no? Yo cuando incluso en discursos políticos hay gente del partido al que yo pertenecí, de Acción Nacional, que usaba muchísimo la expresión el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Usaban mucho en los discursos y yo decía, no es así. El poder es un potencializador, no es un corruptor. Lo que pasa es que si tú no tienes valores, pues resulta que tienes un instrumento para hacer mucho daño. Pero si tú eres bueno, si tú tienes claro la función pública que vas a asumir, pues vas a tener un instrumento para hacer mucho bien. O sea, yo digo que, para explicar esto, que la pistola no hace al asesino, ¿no? El asesino es y puede matar con una cuerda de cortina, o puede matar con un tenedor, o puede matar con un lápiz, ¿no? Si tú a alguien que tiene la concepción o la deficiencia de concepción de poder hacerle daño a otro ser humano, lo vas a hacer más eficiente si le das una pistola. O sea, Y lo vas a hacer más eficiente, vas vas a mejorar su capacidad, vas a potencializar su capacidad. Y lo vas a hacer más eficiente si le das una metralleta. Y lo vas a hacer más eficiente si le das una bomba atómica, ¿no? Pero el asesino lo es, no lo hace el instrumento. Si lo tiene Finalmente el instrumento es lo que usa para ejercer lo que quiere hacer. Pues lo mismo sucede en el poder. Pero acá si tú tienes claro que la función pública es para hacer el bien a los demás, es para satisfacer necesidades, es para defender al que menos tiene y menos puede, para disminuir diferencias económicas y sociales, para lograr integración entre los diferentes, para promover que la gente tenga empleo y manera de satisfacer económicamente de manera individual lo que necesitan sus familias. A ver, ¿para qué vas a usar el poder? Para producir más de eso. Pero además, Luis, tú decías algo interesante en la plática que subimos la semana pasada, en el cual, ¿en qué momento los ciudadanos, tú decías, había poder legislativo, judicial y el poder legislativo, ¿en qué momento esta distorsión hace que se rompa la unión que debe ser en primera instancia entre los representados y el legislativo? Hace mucho. ¿Sí? O sea, ¿en qué momento se rompió? Hace mucho. Entre que unos piensan que llegar al poder es llegar a celebrar el éxito, su éxito personal, y aprovecharse de ese éxito personal, y entonces todo lo que tiene a su alcance el funcionario público o el gobernante es para su beneficio, y desde el momento en que el ciudadano jamás entendió que ellos están construidos, concebidos y pagados solo para servirle. O sea, de los dos lados se rompe. O sea, finalmente yo decía, en el besamanos tiene que haber mano y tiene que haber labios. Así es. O sea, hay dos partes de esto, o como un amigo decía, para que haya mordida tiene que haber manzana y dentadura. Hay dos partes de este asunto. Hay un funcionario que no quiere, por lo que le pagan, servir al que le paga, y por otro lado hay quien paga, que no exige que se le atienda porque paga. Son dos partes. O sea, esto no solo es culpa del funcionario. ¿Quién tiene más culpa? Pues el funcionario, porque a él le estoy pagando para que lo haga. Pero a mí, ¿no? ¿Quién como... tiene más culpa? Yo que pago y confío que pago para que me sirvas. El ejemplo del ingeniero, por ejemplo, Sí. o el ingeniero del restaurante. Oye, yo estoy pagando para recibir un servicio y no me lo das, o te quedas con el dinero o se lo das a otro, amigo tuyo tal vez. ¿Quién tiene más culpa? ¿Yo que pago o tú que usas mi dinero para cosas distintas de la que te lo di? Cuando a ver, hay una cosa todavía más de cuestión legal.
Cuando vemos que entra un funcionario público a ejercer, y yo te decía hace rato que no es lo mismo el derecho privado que el derecho público, aquí es lo que no me prohíba puedo hacer y aquí es lo que me obliga la ley o me faculta, a ver, ¿quién al asumir su trabajo dice voy a respetar la ley y hacer que se respete la ley? Entonces resulta que tiene una mayor responsabilidad precisamente quien debiera procurar la observancia de las normas. Pero llegar a esa normalidad le ronca, mi estimado Gerardo. No, tenemos que hacer un esfuerzo todos. Pero además, Luis, estamos viendo que hay una complicación en cuanto a la relación entre ciudadanos y el Ejecutivo y el Legislativo. Pero además, meterle otro ingrediente que es tratar de oscurecer a los ciudadanos metiendo una información completamente, bombardearlo de información, de decir, mira, esto sí, así, pues quiere la gente, por más. Eso es una perversión, digamos, de preparatoria. ¿Por qué? Porque el parámetro que nosotros teníamos de un mal gobernante era el que usaba el recurso público para hacerse de riqueza privada. Bueno, hasta allá era nuestro parámetro de un mal gobernante. Yo creo que hemos llegado a otros niveles de perversión gubernamental, cuando el dinero público se utiliza para manipular lo que tú tienes de información y conocimiento de la realidad. O sea, ya no solo se utiliza para hacer riqueza privada del gobernante, sino para decidir qué es lo que sabes. ¿Qué es lo que debo de...? ¿Qué es lo que sabes? ¿De qué te enteras? ¿Cómo? Entonces resulta que no solo hacen de la riqueza pública una riqueza privada, sino hacen de los bienes públicos, como es la comunicación, los espacios y demás, algo para mis intereses. Entonces, ya el nivel de perversión del objetivo gubernamental, ya te digo, es de preparatoria o de posgrado, porque entonces el ciudadano no solo no recibió la cultura para entender cómo debieran ser las cosas, que sería lo normal, auténticamente apegado a la norma, sino resulta que se invierte desde el poder público para que nunca tengas la capacidad de darte cuenta de que estoy haciendo un mal ejercicio del poder público. Señores, don Luis Correa, hasta la próxima. ¡Qué distorsión! No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.